Después de todo el escenario que habíamos comentado con respecto a que Estados Unidos empezó a mantener el silencio, a no apoyar a los diferentes ciudadanos norteamericanos que estaban protestando a favor de la administración palestina, después de que el propio Benjamín Netanyahu haya salido al frente a acusar que en Estados Unidos se está viviendo una ola de antisemitismo, que es terrible lo que está pasando, ha aparecido Antony Blinken, secretario de Estado de Estados Unidos, a decir algo con respecto a las manifestaciones. El problema es que ha arremetido precisamente contra sus propios ciudadanos y ha dicho que por qué nadie reclama y nadie va en contra de Hamás. ¿Qué hay detrás de todo esto y por qué para algunos se demuestra un escenario complicado dentro de las intenciones de reelección de Joe Biden? Vamos a comentarlo. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha criticado el día de hoy a las diferentes protestas estudiantiles contra la guerra en Gaza, que tienen lugar ya no en una, ya no en dos, sino en decenas de universidades a lo largo de todo Estados Unidos. Lo que él ha dicho es que sencillamente no se está diciendo nada de Hamás ni de los ataques del grupo islamista contra Israel el pasado 7 de octubre. Esto es lo que ha comentado. Él dice que debe comentar que le gustaría que otros elementos se reflejaran en lo que dice la gente y lo que hace, que no escucha decir nada sobre Hamás. Esto es lo que comentó el jefe de la diplomacia estadounidense durante una conversación en el Foro Económico Mundial, que tiene lugar en Arabia Saudí. Es decir, un sitio bastante relevante a la hora de hablar del conflicto que se está viviendo en esta parte del mundo. Blinken ha lamentado también que en estas protestas estudiantiles no se reflexione sobre los ataques del 7 de octubre que Hamás lanzó contra Israel y se llevaron como el saldo de 1.200 fallecidos que hemos comentado y también la captura de más de 200 rehenes. Claro, este es el argumento de algunos a la hora de decir que ellos atacaron primero y por eso había que terminar con más de 30.000 civiles. Sí, esto es lo que está argumentando el propio secretario de Estado. Él ha comentado cuestionándose dónde está la exigencia sobre Hamás. Ha habido silencio. Es así como si lo hubieran borrado pues de la historia. Criticó el alto funcionario estadounidense que pidió a los estudiantes que reflexionen, al tiempo que afirmó que entiende profundamente lo que la gente está expresando, el sentimiento que tienen, la emoción en los campus universitarios. Asimismo, Blinken ha considerado que si Hamás hubiera dejado de esconderse detrás de los civiles, hubiera dejado las armas, entonces se hubieran devuelto a los rehenes y se hubieran rendido. No habría sucedido nada del sufrimiento que se ha visto desde entonces. Es decir, que todo lo que está sucediendo en Israel, las malas acciones, las malas prácticas que han sido denunciadas no solamente por el propio Estados Unidos, también por la ONU y por diferentes ONGs, son culpa ahora mágicamente de Hamás. Las protestas estudiantiles, sin embargo, en contra de la guerra en Gaza se siguen extendiendo y durante el fin de semana, como hemos comentado, ya son decenas las universidades que han empezado a criticar la forma en la que Estados Unidos está trabajando con Israel. De hecho, esto primero sucedió en 2 universidades, lo comentamos en su momento, y de hecho el propio Joe Biden y su administración hacían ver que esto eran casos aislados, que no significaba para nada algo mayor, y parece que sus propias afirmaciones se han vuelto en su contra. De hecho, recordemos que se han generado ciertas pugnas, arrestos y situaciones bastante complicadas entre los manifestantes y las fuerzas del orden dentro del propio Estados Unidos. Las manifestaciones habían comenzado en una universidad, en la Universidad de Columbia en Nueva York, y se terminaron propagando por Georgia, Indiana, California y Texas. El presidente estadounidense Joe Biden primero había dicho que estos eran unos reclamos o eran unas manifestaciones completamente antisemitas en las que las universidades están ejecutando, y ha rechazado a quienes no entienden lo que realmente sucede en Palestina. Después salió a decir que bueno, él apoya el derecho a la libertad de expresión dentro de Estados Unidos, pero ahora sencillamente sale Antony Blinken a arremeter nuevamente contra los manifestantes. Para algunos, esto lo único que hace es graficar claramente que el propio Joe Biden no sabe bien qué hacer a la hora de intentar caer bien, a la hora de intentar llevar pues algún tipo de situación beneficiosa para su propia campaña electoral, porque precisamente estos manifestantes también son votantes que se deberían considerar en la propia estrategia de los demócratas. El gobierno de Ecuador ha decidido contrademandar el día de hoy a México ante la Corte Internacional de Justicia, y esto frente a La Haya, al considerar que el Estado mexicano
al mando del presidente Andrés Manuel López Obrador, contravino el convenio que regula el asilo diplomático cuando otorgó el beneficio a Jorge Glass, ex vicepresidente de Rafael Correa. La contrademanda de Ecuador responde a una demanda inicial presentada por México también ante la Haya, en la que se acusó al país andino de haber transgredido el carácter inviolable de la sede diplomática al invadir su embajada en Quito el pasado 5 de abril para detener a Glass, sobre quien pesaba una orden de captura y prisión preventiva. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador explicó que la contrademanda también denuncia una presunta interferencia en los asuntos internos cuando, los días previos, López Obrador relacionó el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio con el triunfo electoral del presidente Daniel Noboa sobre la candidata correísta Luisa González. La demanda de Ecuador solicita a la Corte Internacional que se declare a México que ha incumplido sus obligaciones de respetar las leyes y reglamentos de Estado receptor, no interferir en los asuntos internos del Estado receptor y no utilizar los locales de la misión de manera incompatible con las funciones de la misión diplomática, de conformidad con el artículo 41 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Lo que demuestra todo esto es que la disputa que se está generando entre ambos países tiene para rato. De hecho, para el gobierno ecuatoriano, México también ha incumplido, entre otras, sus obligaciones de no otorgar asilo a personas que se encuentran procesadas o en juicio por delitos comunes o hayan sido condenadas por tribunales ordinarios competentes y de entregarlas a las autoridades locales, que es precisamente lo que no hizo México. Lo que llama la atención es que la respuesta mexicana no se ha hecho esperar. Básicamente, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha rechazado la denuncia también interpuesta por 2 ciudadanos ecuatorianos contra el jefe de la misión diplomática mexicana en Ecuador, Roberto Canseco, por presunta obstrucción de la justicia. Es decir, este escenario no solamente se está viviendo en La Haya, también hay un proceso judicial en México, pero también hay un proceso judicial en el propio Ecuador. Lo que ha comentado Andrés Manuel López Obrador es que esto es un despropósito, un acto de prepotencia supina, una desfachatez, como un servidor público, un diplomático de nuestro país que actúa con dignidad, que es un orgullo para la política exterior en la defensa del derecho de asilo, va a ser denunciado por los invasores, por los que vulneran el derecho internacional, el derecho de asilo y la soberanía. Todo esto es lo que ha comentado Andrés Manuel López Obrador, diciendo que obviamente su propio diplomático tiene todo el apoyo por él y para la misión de México que está en este momento en Ecuador. El mandatario mexicano también ha pedido al Congreso de la Unión que tome en cuenta a la misión diplomática mexicana para darles la medalla Belisario Domínguez, uno de los máximos reconocimientos otorgados por el gobierno de la nación latinoamericana. Sí, estamos en una pugna geopolítica bastante importante que, de nuevo, todo parece indicar que falta mucho para que termine. Antes de terminar, quería comentarles que si están viendo esta parte del video en Facebook, déjenme decirles que este video ha sido sacado de mi página de YouTube. De momento tengo otro formato que utilizo para mis videos en Facebook, así que quería que lo sepan porque lastimosamente están resubiendo mi contenido y esta es la única forma que tengo de avisarle a mis seguidores para que no tengan problemas en el futuro. Sin más que agregar, nos vemos en la próxima.